Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo. Las operaciones de la minería ilegal para la extracción de depósitos de oro aluvial parecen no tener límites. ¿Sabía usted que en las cuencas del Choqueyapu, Irpavi, Orcojahuira, Carpani, Callapa y el embalse del Hampaturi se detectaron al menos 13 puntos donde opera la minería ilegal? De ese tema vamos a conversar hoy en el programa. Es decir, vamos a tratar de identificar eh, si hubo o no hubo algún tipo de autorización para este tipo de operaciones, qué tipo de procedimientos o sanciones, si corresponde, se van a aplicar, pero además qué acciones de mitigación y de prevención se pueden tomar todavía sabiendo si estamos o no a tiempo. Antes de comenzar con este tema, queremos invitarles a ver un compacto, un video que resume esta información y que ha sido preparado por nuestra colega periodista Jenny Escalante. Jenny, por favor, el video. Las que abastecen de agua a La Paz, se detectaron 13 puntos de minería ilegal. Las intervenciones alcanzaron ríos clave y el embalse de Hampaturi. ¿Qué implica esto para la ciudad? Se lo preguntamos al director de la HAM. Y un equipo técnico que hizo un rastrillaje, o como le llamamos nosotros, un barrido por toda la cuenca del río Orcojahuira. Se ha podido establecer 13 puntos donde aparentemente se está haciendo, que se llama minería ilegal, en la explotación de oro aluvional. Se ha dejado las notificaciones que correspondan. ¿Quiénes realizan esta actividad? Principalmente por lugareños, por comunarios, vecinos del área de Hampaturi, del área de Chicani, del área seguramente de Chinchaya, Alpacoma y otras poblaciones que existen en el área. ¿Cómo operan? Están camufladas bajo una aparente área de concesión para el aprovechamiento de áridos cuyas licencias las otorga el gobierno municipal. ¿Qué evidenció la inspección? Hay instalaciones anexas que son propias para la explotación del oro aluvional, ¿no? Entonces se ha dejado las notificaciones y se va a hacer un seguimiento a esta labor de investigación con el propósito de identificar a los autores y en su caso asumir las acciones que correspondan en coordinación con las autoridades ambientales. Pero no solo la HAM hizo inspecciones. Desde la sociedad civil, la red Polinizar realizó recorridos en estas cuencas y alertó sobre actividad minera en zonas sensibles. Esto fue lo que nos dijeron. Las zonas más afectadas, o sea, donde se puede ver y es evidente la actividad minera, es las represas, por ejemplo en Canchaca, Hampaturi, Milluni, Pampalarama, ¿no? Que es justamente donde están los sistemas de distribución de agua potable. Por otro lado, la cuenca Mururata, ¿no? En comunidades como Choquecota, Ventilla, se nota, ¿no?, la instalación de campamentos mineros nuevos. Esperemos que estén trabajando bajo normativa. También en las faldas del Illimani hay antigua minería y nueva minería que posiblemente esté afectando a la producción alimentaria, que es intensa y muy diversificada, que llega cada semana a la ciudad de La Paz. Entonces también en Palca, en los tallones de río, donde hay actividad minera. Antes era artesanal y ahora es con maquinaria pesada, entonces está intensificando, ¿no? ¿Existen estudios que comprueben la contaminación del agua por actividad minera? Bueno, se necesita hacer estudios que comprueben que existe contaminación por metales o por distintos materiales como mercurio, cianuro en el agua que riega todas las áreas de cultivos, de producción alimentaria, que es la que llega a las ciudades y que es la que comemos, ¿no? Entonces no tenemos seguridad ni certeza, pero sí hay actividad minera intensa que se tiene que controlar, se tiene que verificar si se está aplicando la normativa nacional existente, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Jenny, por el reporte. Hemos titulado a nuestro programa del día de hoy, Minería ilegal, amenaza para las cuencas en La Paz. Y para conversar de este tema, después de haber visto al director general de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y a la representante de la red Polinizar, quiero dar la bienvenida ahora en nuestro set virtual a dos autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y a un experto en temas medioambientales. Está con nosotros Mario Martínez, jefe de la Unidad de Prevención y Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía de La Paz. Marco, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y prestos a este debate y a las preguntas que nos puedan hacer los audientes. Bien, también estamos viendo acá en pantalla compartida a Vladimir Rebollo, quien es ingeniero ambiental y presidente de la Asociación de Ingenieros Ambientales de La Paz. Vladimir, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Muy bien, buenos días a todos. Saludos a los colegas que nos acompañan este día, a las personas que nos ven y escuchan, y a ustedes también por la invitación. Estaba con nosotros, no sé qué ha pasado, no la puedo ver en pantalla. Ahí está Odalia. ¿Cómo está Odalia? Bienvenida. Odalia Chipán es jefa de gestión ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Es un gusto también poder conversar con usted, porque este es un tema realmente delicado que le preocupa mucho a la ciudadanía, no solamente del municipio de La Paz, sino de los municipios vecinos. Y de hecho, cuando nosotros hemos publicado la nota, ha tenido muchísimo impacto esta información. En ese sentido, Marco, quisiera comenzar con usted. Por favor, explíquenos para que nosotros podamos tener una idea. Estamos hablando de estas operaciones en espacios que tienen que ver, como decía Caterina en la entrevista, con las zonas donde, desde donde más bien se suministra agua para el municipio de La Paz, agua que va a regar las plantaciones, por ejemplo, de donde obtenemos alimentos para el consumo diario. Explíquenos un poco de qué espacios estamos hablando. ¿Qué ríos, qué tan cerca de la ciudad están? ¿Desde estas cuencas se suministra agua potable a la ciudad? Bueno, vamos a dividir lo que son las cuencas en dos, principalmente de donde se tienen actividades mineras. En este caso, empecemos por lo que es las represas de Incachaca, camino a los Yungas. Es donde el 2023 el gobierno municipal ha convocado a autoridades como la JAM, Ministerio de Minería y Metalurgia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Gobernación y a medios de prensa. Realizamos una inspección para verificar las actividades mineras que se estaban realizando en estas zonas, en el cual se pudo verificar que hay actividades de extracción de oro principalmente, en lo que es la cabecera, o llamemos así, de la represa de Incachaca. Es en este lugar donde hemos verificado actividades mineras abandonadas y otras en operación. Y en este proceso de averiguar de esta cuenca, una de las operaciones contaba con autorización de Palca. Después, ya otra fuente de donde hay una presunta contaminación ambiental es todo lo que es la cuenca del Jampaturi, donde tenemos 3 represas, donde hay una mina abandonada, La Solución. Esta mina, por antecedentes que se tienen, fue operada por Sinchihuayra ya hace bastante tiempo, seguramente ya por la escasez de recursos en yacimientos y en vetas fue abandonada. Prácticamente esta actividad está abandonada, no tiene ninguna actividad minera. Y el problema de esto es que se tienen y se generan aguas ácidas de mina, las que se conocen como DAM, una que salen del interior de la mina y el drenaje ácido de roca, que también tienen. Lastimosamente esta mina, al estar abandonada, genera estos 2 tipos de aguas ácidas que son conducidas por un sistema de ducto y debería llegar a una planta. Esta planta lastimosamente está abandonada y las descargas de estas aguas ácidas se realizan a la naciente de lo que es el río Irpavi. ¿Ya? Y tienen un sistema de ducto. Este sistema de ducto ha sido construido y es controlado por EPSAS, que lastimosamente por el frío y condiciones climáticas se contraen y llegan a tener rupturas y de ahí salen las aguas hacia las represas. Eso sí lo ha verificado el personal que el ingeniero Odalia ya les va a comentar, pero una vez que separan este ducto, no llega directamente a las represas, sino es descargado aguas abajo de la represa, del vertedero, y va directamente al río Irpavi. Entonces, estas 2 fuentes, principalmente la de Jampaturi, es la que presentaría un grado de contaminación si es que existiera la ruptura del ducto, ¿ya? En las otras de Incachaca, ya también se han realizado las inspecciones con la gobernación de manera conjunta y descarga directa al río de aguas o de tratamiento no se ha verificado, sí, pero pueden caer y se verificó los desmontes, quiere decir la roca que se saca del interior mina
lo hacen al talud y esto cae a la parte de la ribera de lo que es la represa de Incachaca. Entonces, en esas operaciones mineras, la JAM nos ha, ese momento, el 2023 y posteriormente en reuniones que se llevó adelante, indicó que existen operaciones mineras que tienen concesiones antiguas, ¿ya? Y que darían a tener que tienen autorización. Ambientalmente no tienen licencia ambiental. Okay. No nos han podido demostrar que tienen una licencia ambiental y que puedan implementar medidas de adaptación o de prevención. En ese sentido, la gobernación ha exigido a través de sus unidades respectivas la presentación de este documento. Entonces, ahí, dale. Sí. Gracias, don Marco. A propósito de lo que usted dice, la pregunta para Odalia, porque obviamente hay un trabajo ahí de bastante, o debería haber un trabajo de bastante coordinación. Odalia, ¿hay algún mecanismo de regulación más local, digamos, que pueda prevenir todo este impacto ambiental? ¿O es realmente, ya lo mencionaba Marco, hay la necesidad de trabajar de manera integral, mancomunada, no solamente con la gobernación, sino con los otros municipios que estarían involucrados en esto? Claro que sí. Buen día, gracias por la invitación. Y sí, evidentemente, complementando un poco la información que emitió el ingeniero Martínez, sí es importante hacer mención que como GAM La Paz, y también cumpliendo lo que estipula la normativa ambiental nacional vigente, es que los GAMs a nivel nacional deben tener control, deben hacer control y seguimiento de todas las actividades que se desarrollan en la jurisdicción del municipio, ¿no? Entonces, se ha ido desde el 2023 gestionando también dentro de la capacidad técnica que se tiene, ¿no? Porque hay que considerar que el espacio territorial que hay que realizar el control y seguimiento es bastante amplio. Entonces, se han ido realizando inspecciones, se han identificado actividades que prácticamente estarían regulares y sí, tenemos nosotros, de acuerdo a normativa, dos autoridades ambientales, una que es la departamental y una que es la nacional. Paralelo a esto también existe lo que nosotros denominamos el organismo sectorial competente. Entonces, son instancias que de manera coordinada deben realizar el seguimiento a todo lo que son los aspectos ambientales como tal, ¿no? A esto es importante que se añada la autoridad, la JAM, porque ellos son los que administran y regulan las concesiones mineras. Entonces, como parte de los requisitos para que estos puedan obtener alguna autorización es contar con una licencia ambiental. Se puede identificar que solamente una empresa que está en la cuenca Orcojahuira contaría con licencia ambiental. Las demás, los 13 puntos que se han identificado por parte de la JAM, no estarían, son irregulares. Lamentablemente, la norma es un poco ambigua en ese sentido. La gobernación actúa bajo su tuición. Imaginamos, también hacemos el seguimiento de que los mismos han iniciado el proceso sancionatorio correspondiente y sí se han identificado problemas un poco más integrales, como ser el tema de límites. También hemos encontrado conflictos de falta de información. También las personas que realizan estas actividades mezclan un poco con el tema de extracción de áridos y minería. Cabe recalcar que la extracción de áridos se debe de desarrollar en lechos de río, ¿verdad? Sin embargo, se ha identificado que estas actividades están entrando a los taludes, están haciendo un aprovechamiento o explotación de los taludes, debilitando así las riberas de los ríos, y es por eso también que con el tiempo se puede evidenciar que aguas abajo se ha ido, en época de lluvias se puede presenciar inundaciones, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo de solucionar, y se han estado realizando las actuaciones de acuerdo a lo que nos dice la norma. Bueno, uno escucha que tanta autoridad está involucrada en esto, pero realmente el avance, digamos, de la minería ilegal parece ser muchísimo más fuerte, ¿no? A pesar de, digamos, los esfuerzos que se quieren hacer.
Vamos a más adelante a profundizar un poco en este otro impacto que genera la explotación de minería aluvial, ¿no? En esta remoción de tierras, las inundaciones, etcétera. Vladimir, yo quisiera preguntarle, ya se ha dicho que no existe un estudio concreto al respecto, pero nos ha hablado Marco acerca de las aguas ácidas. Aguas ácidas, ¿qué son y qué otro tipo, además de contaminantes, podrían estar dañando el agua que termina, por ejemplo, regando los cultivos de lo que se consume en las ciudades o la mancomunidad de esta zona de La Paz? Muy bien. Las aguas ácidas prácticamente son aguas que tienen un pH muy bajo. Ahora, el hecho de que el agua tenga un pH muy bajo puede implicar de que ya sea en el cuerpo de agua ocurran determinadas reacciones que puedan ser negativas y contribuir a la generación de otro tipo de contaminantes o agravar su situación. Además de la presencia de aguas ácidas, en teoría la minería aluvial está muy asociada al tema del uso de metales pesados, específicamente el tema de mercurio. Si bien en el informe de la JAM se ha lanzado la presunción o la hipótesis de que podría tratarse de minería aluvial, lamentablemente tenemos que hacer en este caso asumir que existe el riesgo de que se esté utilizando en este tipo de minería ilegal mercurio. Y obviamente el hecho de que sea una actividad ilegal hace que el mercurio no sea manejado ni manipulado de forma adecuada. Entonces, esos serían, diremos, los principales riesgos que tienen que ver el tema de la actividad minera, como decía, el tema de aguas ácidas y el tema de la posible presencia de metales pesados. Pero esto tendría que ver un poco más desde un punto de vista químico, porque así mismo también hay problemas de carácter físico. El hecho de que la minería aluvial implica movimiento de tierras, arena y otros, pues provoca un incremento de sólidos en suspensión en el agua, aumento de la turbidez, que a su vez puede generar otro tipo de problemas, ya sean las estructuras de abastecimiento de agua a la ciudad, como también impactos a los ríos. Vladimir, aquí quiero complementar con algo que me parece importante. ¿Ustedes han podido hacer algún estudio? ¿Es posible? ¿Es potable? ¿Quién lo podría hacer? ¿Cuánto de dinero o de recursos demandaría? Entiendo que ustedes sí, como han planteado como iniciativa la elaboración de un estudio integral al respecto. En este caso, como asociación, no. El tema del hacer un estudio requiere un trabajo multidisciplinar y también de varias instituciones, porque además el tema tiene un importante costo económico. He visto muchas veces algunos activistas ambientales que, por ejemplo, proceden a hacer una toma de muestras de agua, y la verdad es que para hacer una adecuada toma de muestras de agua, pues hay que seguir un determinado protocolo técnico justamente para justificar de forma adecuada de que los resultados son valederos. Entonces, el hacer un estudio en esta zona que realmente es necesario debería ser un trabajo de muchos actores, como indicaron anteriormente los colegas. Está ahí involucrado el tema de la AJAM por el hecho de que es la encargada de dar las autorizaciones para el funcionamiento de actividades mineras. Luego también estaría la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, que como autoridad ambiental competente departamental tiene la atribución, por ejemplo, de sancionar este tipo de actividades desde el punto de vista ambiental. Luego está también EPSAS, particularmente en posibles zonas donde se está generando impactos ambientales en fuentes de abastecimiento de agua que son luego posteriormente destinadas para el consumo humano en la ciudad de La Paz. Asimismo, también me parece importante, obviamente, la participación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, porque como indicaron anteriormente, tienen justamente las competencias de supervisión, inspección dentro de su jurisdicción. Y también otro actor que me parece importante y que no se ha pronunciado hasta el momento es ahorita no recuerdo el nombre exacto, cómo ha habido cambio de gobierno, ha habido cambio de nombre de ministerios, pero sería el ministerio que está a cargo específicamente del tema de agua, de recursos hídricos, si no me equivoco, es el Viceministerio de Recursos Hídricos y Agua, que también debería estar de oficio actuando acá como un interesado en que se realice un estudio para identificar cabalmente las fuentes de impacto ambiental,
las acciones que se tienen que tomar con las actividades ilegales, también la supervisión y control de las actividades que supuestamente tienen una licencia ambiental, porque también existe al rato esta falsa creencia de que una actividad que tiene una licencia ambiental está cumpliendo al 100% lo que establece la normativa ambiental, y eso no necesariamente es cierto. Hay muchas empresas, no solamente de carácter minero, que tienen una licencia ambiental, pero que no están cumpliendo la serie de compromisos que tienen en el tema, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales. Entonces, como decía, es un trabajo de muchas instituciones que es realmente necesario porque involucra una importante cantidad de recursos económicos, pero también de recursos humanos y técnicos en los cuales como institución estamos muy dispuestos a participar. Gracias, Vladimir. Marco, un favor, ya lo mencionaba Obdalia, en el caso de la inspección que se hizo hace poco, la semana pasada en realidad, se han identificado 13 puntos. Puede ser que hayan más, es la primera pregunta, y la segunda, sabemos, como lo decía Obdalia, que en realidad muchas de estas personas que estaban operando en estos sectores tenían autorización o se dedicaban a la extracción de áridos, pero que de alguna manera, digamos, encubierta estarían buscando oro en los ríos y en las cuencas. Al respecto, hablemos de la zona de Incachaca. En este sector, en 2023, la JAM nos presentó una lista en ese momento durante la inspección de aproximadamente 15 operaciones que tenían una autorización ya antigua. Ellas ya estaban preconstituidas a la norma actual. Pero como lo mencionó tanto Dalia y como es evidente lo que mencionó el compañero, se tomaron las muestras respectivas para verificar si éstas estaban contaminando, ¿ya? En su momento, todas las operaciones al vernos, todas las actividades pararon y ya el equipo del gobierno municipal empezó a realizar inspecciones conjuntas con la gobernación. Debajo de las represas de Incachacas, ahí es donde se verificaron operaciones de no de extracción, sí de concentración, los ingenios mineros. En este caso, ingenios mineros que en una parte sí están identificados propiamente como ingenio, y yendo un poco más abajo del río, ya empiezan las actividades de extracción de áridos. Y es donde ya empieza un problema para decir, ¿es extracción de árido o está camuflado la extracción de oro? Porque en ese sector antiguamente sí hay en la historia que había extracción de oro, principalmente en el Choqueyapo. Así no tanto en el Cojahuira ni en el Irpavi. Ya, pero ya teniendo un antecedente que puede existir de estos ingenios, el oro fino, que como dijo también el compañero, se necesita ya de utilizar mercurio. Entonces, en este caso, estas extracciones de árido pueden estar recuperando el oro fino que va quedando, porque la pepita o el otro posiblemente ya lo estén sacando en las minas arriba, pero el fino que ya del proceso puede que se esté yendo en estas aguas o estén ya en el lecho del río, que con el pretexto de extracción de áridos vayan haciendo esta búsqueda de este oro fino. Ya es lo que nos va a llevar a lo que es la utilización del mercurio para hacer la amalgama. Esto es principalmente en el río Orcojahuira. No tanto así, no se ha verificado tanto en el río Irpavi y lo que es todo lo que es Jampaturi. Entonces, en este otro lado sí es el fuerte y es el problema, es la generación de agua ácida. Pero sí en el otro río puede haber esos indicios y la creciente demanda de extracción de áridos. Hay una cooperativa bastante fuerte de personas que se dedican a la extracción de áridos. Ya hay una empresa grande, si no me equivoco, ahorita por ahí Obdalia me corrige, que es no sé si está o puede estar muy equivocado, perdón no por dar nombres, que se realiza la extracción de áridos, pero que como te puedo decir, puede estar camuflado para extracción del oro fino. Obdalia, si ahí nos ayuda, por favor. Lo decía Marco, hay un incremento en la solicitud de operación de empresas que en teoría deberían extraer áridos. ¿Esto es cierto? ¿De cuánto a cuánto ha subido?
podría estar sucediendo lo que alertaba Marco, en sentido de que el interés más bien sería la recuperación, digamos, de oro aluvial. Bueno, sí, en parte. A ver, hay dos asuntos que comprender de lo que pasa en las cuencas, ¿no? Un poquito para aclarar, el GAM La Paz tiene una ordenanza municipal en la cual establece que la alcaldía debe de emitir un tipo de patentes a las actividades de extracción de áridos y agregados, ¿no? Con el tiempo se ha ido identificando que hay una falencia en la norma, porque antes requerían que forme parte de la licencia ambiental como requisito la patente, pero haciendo un análisis más específico con la gobernación, se ha logrado entender de que se requiere primero la licencia, perdón, se requiere primero la patente y después la licencia ambiental, perdón, me estoy equivocando, ¿no? Ya antes era primero la licencia ambiental, después la patente. Entonces, a la fecha, muchas de estas empresas han ido caducando sus patentes y no han ido renovándolas, por lo tanto, estas empresas no estarían con las patentes reguladas, ¿ya? Sí, en el transcurso del tiempo se ha visto un incremento bastante considerable de más que todo personas individuales o familias o prácticamente de la comunidad que realizan y están incrementando estas actividades de áridos agregados. Recientemente, en el mes de octubre del año pasado, se hizo una intervención a una actividad que se presumía que era de áridos agregados, pero ya verificando en el lugar, en el sitio, sí correspondía a una actividad minera de aprovechamiento de oro fino, lo que dice el ingeniero Martínez, ¿no? Entonces, sí hay mucha de esta discrepancia, no hay las mismas personas que están en el lugar, están haciendo estas actividades, también están de alguna manera respaldadas por los dirigentes de estas comunidades, y es un problema social un poco complicado, ¿no? Entonces, a la actualidad, muchas de estas empresas ya se les veneció la patente y están en pos de actualizarlo. Entonces, uno de los productos importantes que se obtuvo, digamos, de las inspecciones es que la autoridad ambiental competente departamental, que es de la gobernación, ya habría notificado a cada una de estas instancias o una de estas empresas o representantes legales. Ahora están en proceso de adecuación, deberían de estarlo, y ya con el tiempo, como dice el ingeniero Rebollo, se debería de ver frutos porque la licencia ambiental es un documento técnico administrativo que te da lineamientos para compromisos ambientales, ¿no? Entonces, todos estos deben ser cumplidos. Esperemos que con el tiempo ya tengamos empresas reguladas y ya se pueda hacer un seguimiento más exhaustivo, más preciso de estas empresas. Obdalia, preguntas concretas a su exposición. Estas empresas cuyas patentes se han vencido ya, de todas maneras siguen operando, uno. Y dos, ¿hay indicios de que se esté empleando mercurio, como nos alertaba el ingeniero Rebollo, lo cual sería bastante peligroso? No queremos alarmar a la ciudadanía, pero queremos saber si se ha hecho algún estudio. Bueno, no estudio, sabemos que no, pero sí hay algún indicio, como les decía. Sí, estas empresas, a pesar de que están en proceso de regulación de sus patentes, siguen operando, ¿no? Yeah. Y bueno, debo seguir la línea de que se presume de que sí utilizan mercurio, porque los puntos... Le comento que en los 5 cuencas del municipio de La Paz, en la gestión 2021 se ha aprobado la clasificación de cuerpos de agua del municipio, ¿no? Entonces, en este documento se ha podido identificar puntos específicos de control continuo a lo largo del tiempo. Es por ello que el GAM La Paz cuenta con un laboratorio de parámetros ambientales. Sin embargo, por las características topográficas de nuestra ciudad, también las características climatológicas, en muchos de estos puntos donde se toman los muestreos, no sobrepasan los límites permisibles, toda vez que la dilución es en gran cantidad, ¿no?
Y es por ello que todavía debemos continuar en la línea de que se presume que sí utilice mercurio, que sabemos que, que sí es lo más fácil para ellos, ¿no? Y Claro. es una tecnología bastante, que también ellos la conocen, entonces por eso no cambian de tecnología, no cambian de alternativa para hacer el aprovechamiento de este mineral. Claro. Ujú. En ese sentido, Vladimir, ¿qué tan fuerte podría ser el impacto para la ciudadanía, para la tierra, de estas formas de explotación, de obtención de oro? Ya, como también indicaba anteriormente la ingeniera, sí es importante, sobre todo porque nos ven eh, a través de este medio la población paseña, no necesariamente alarmar inicialmente, estamos hablando de riesgos, no de algo necesariamente concreto. Como decía el informe de la JAM, presumiblemente para minería aluvial, que está asociada a oro, y que por lo tanto, al ser ilegal, nosotros asumimos de que posiblemente se puede estar haciendo el uso de mercurio. Ahora, en este caso, si es que se verifica a través de una inspección más minuciosa o a partir incluso de toma de muestras, no solamente de agua, sino también de suelo, porque en el proceso de amalgamación en el que se utiliza el mercurio justamente para unir las pequeñas partículas de oro, esta mezcla entre mercurio y oro es posteriormente quemada para que el mercurio se evapore y quede solamente oro. Entonces, este mercurio en forma de vapor, que pasa de estar en un estado líquido a pasar al aire, algún momento puede precipitar o cambiar de estado, condensarse y, por ejemplo, contaminar el suelo o el agua. Ahora, respecto a los impactos que puede generar el mercurio, los impactos van a depender mucho, como decía un principio, del estado en el que se encuentra el mercurio, porque el mercurio, diremos, a nivel de materia prima o insumo para el sector minero, viene en estado líquido, ¿ya? Ahora, cuando se utiliza en las operaciones de amalgamación, o sea, para separar el oro, al quemar el mercurio, pues el mercurio pasa a una fase de vapor. Entonces, los impactos que puede tener el mercurio en su forma líquida y en su forma gaseosa son de alguna forma distintas. De forma genérica, se podría decir que a nivel toxicológico, el mercurio elemental no es tan peligroso como llegaría a ser el mercurio a nivel vapor, ¿ya? A nivel líquido, por la manipulación sin medios de protección en las manos, pues podría provocar dermatitis y otros. Ahora, la ingestión accidental de mercurio también, o sea, mercurio líquido, no podría generar impactos tan graves en la salud humana y podría ser de alguna forma eliminado hasta cierta parte con facilidad del organismo. Sin embargo, cuando pasa el mercurio a un estado gaseoso, puede ser inhalado, llegar directamente a los pulmones y puede provocar problemas de carácter neurológico. Entonces, si parecería que el mercurio no es tan peligroso, ¿por qué hay tanta preocupación con respecto a este tema? Es porque el mercurio líquido, el que utilizan los mineros, cuando llega a cuerpos de agua, puede llegar a precipitarse en el fondo de los sedimentos y puede entrar en contacto con bacterias que en ausencia de oxígeno pueden convertir ese mercurio líquido a una nueva forma que es el metilmercurio. El metilmercurio es una forma de mercurio que sí es la que es altamente peligrosa porque puede bioacumularse en organismos vivos, puede generar un sinfín de problemas graves en la salud humana y no solamente en la salud humana, también en peces, y puede llegar a haber presencia incluso de este metilmercurio en raíces de algunas plantas. Y sabemos muchas veces que la mayor parte de los ríos de La Paz terminan en lo que conocemos la zona de Río Abajo, ampliamente conocida como una zona de cultivos, y se utilizan justamente las aguas del río para regar estos cultivos, que posteriormente dichos productos cosechados de estos cultivos pasan pues a los mercados locales. Entonces, también podría existir una probabilidad de que exista presencia de mercurio en esta forma de metilmercurio en algunos productos vegetales que pasan a ser de consumo humano. Entonces, es
importante, como digo, para finalizar, aclarar eso. O sea, la peligrosidad del mercurio como tal va a depender mucho en cuál de esos 3 estados se encuentra, si es en el estado líquido, si es en el estado gaseoso o si se encuentra en forma de metilmercurio. Gracias, Vladimir, por esta explicación tan didáctica, además de los riesgos que podría representar el uso de mercurio en este caso. Marco, ya lo habíamos dicho, no se trata de alarmar, sino de prevenir. Estamos ante una problemática que no es nueva y que, sin embargo, parece que está en aumento. Otro aspecto que se ha mencionado acá ya en la entrevista y en el que quisiéramos profundizar es el efecto que esto tiene en la remoción de tierra, el debilitamiento de los taludes. La Paz es una ciudad que está construida sobre más de 200 ríos. En la temporada de lluvias, muchos barrios se inundan. ¿Qué efectos también tiene este tipo de operaciones en este tipo de desastres, digamos, naturales? Bueno, vamos entrando por cuencas. ¿Ya? Voy a empezar por la cuenca de Jampaturi. La cuenca de Jampaturi, principalmente ya a partir de lo que es Palcoma, ya las actividades empiezan un poco de actividades agrícolas en los taludes donde ya los comunarios empiezan a remover. Llegamos al sector de Chicani y tenemos una fuerte explotación de áridos. Hay un sector de aproximadamente casi medio kilómetro con explotación de áridos. Aquí ya empieza el problema porque existe la remoción del talud. No se hacen banquinas, se hacen cortes directamente del talud. Por otro lado, estas actividades de extracción de áridos generan fosas para la sedimentación y recuperación de arena, los cuales ya en la crecida del río se vuelven como diques y esos llegan a romperse. Y estos son lo que nos generan los caudales fuertes o las riadas que tenemos ya en el río Irpavi principalmente. Es en este sentido que el gran sector del río Irpavi ha sido canalizado con una altura de los canales o de las paredes de las canales de aproximadamente 3 metros. Lo que ayuda en algo, no en todo, a que los barrios que están cerca del río Irpavi tengan una protección en una crecida alta, cosa lo que no sucedió ya en la gestión 2023-24 con la presencia de las lluvias y las inundaciones que hemos tenido en las zonas de Achumani. Entonces, ya con la canalización de estos dos del río Irpavi, estamos controlando en algo las crecidas. Ahora, en esta gestión, evidentemente, las lluvias no han sido muy fuertes y los canales han funcionado muy bien. Lo que sí nos lleva a nosotros como gobierno municipal es empezar la limpieza de los canales y a sacar los áridos, ¿ya? Para que el caudal pueda fluir y no tengamos una caudal de sólidos que le decimos nosotros, que es el arrastre de piedras. Nos vamos ya hacia lo que es el río Orcojahuira, donde tenemos la mayor presencia de extracciones familiares, como ya lo mencionó Dalia, que no hacen un recaudo en la conformación de sus fosas y van debilitando los taludes. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que el barrio aledaño a esto, al no tener una banquina, al no tener algo que soporte el suelo, va a provocar el deslizamiento, ya sea de casas o un deslizamiento en masa, que le decimos. ¿Qué va a hacer esto? Que va a aumentar el caudal de sólidos en el río Orcojahuira. Hay una sección que sí se lo ha canalizado a lo que es detrás del Hospital Uría, debajo del Puente de la Unión, entonces donde sí se ha canalizado, pero esperemos que aguas arriba ya la gente vaya a tomar un poco más de conciencia una vez que se realicen ya los procesos de las licencias ambientales. Como dijo el ingeniero Vladimir, van a obtener las licencias ambientales, pero muchos de sus compromisos son inviables por el costo de la medida que han planteado. Por decirle, va a hacer una represa con escollerado, y eso requiere de maquinaria, y una familia que ha sacado la licencia o una empresa no tiene el equipo, no lo va a implementar esta medida. Ellos han planteado, pero para muchos de ellos es inviable. Entonces, esto hace que el riesgo en la cabecera, principalmente en las cabeceras, sea el arrastre de material. Marco, una pregunta, y en caso de que una familia, una empresa obtenga la licencia y se comprometa a cumplir con estos requisitos para
para evitar los desastres a futuro. ¿Quién es la autoridad competente para hacer fiscalización? Porque me imagino que no hay que esperar 5 o 10 años a ver qué está pasando. En este caso es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Gobernación. ¿Se hace este tipo de inspecciones preventivas? Ya, ahí te pongo como antecedente el procedimiento de gestión ambiental en minería. La actividad minera, ya sea familiar, cooperativa, industrial, no presenta su instrumento de regulación de alcance particular, el manifiesto ambiental o el EMAP, al municipio. No lo presenta. Nosotros no revisamos ese documento porque la norma no nos da esa tuición. Ese documento va directamente al Ministerio de Minería y Metalurgia, que es el organismo sectorial competente. Él lo revisa, lo analiza, hace las observaciones y le da a conocer al representante legal. Aclaradas estas actividades, dependiendo si es una actividad de menor extracción o mayor, pasa a la gobernación o pasa al Ministerio de Medio Ambiente. En este caso ya es el Ministerio de Planificación. Ellos son quienes dan, ya finalmente una vez cumplido todas las observaciones, enmiendas, la licencia ambiental. Lastimosamente, ninguna de estas dos instancias han remitido al gobierno municipal la licencia ambiental y el documento con el cual nosotros realicemos la vigilancia y supervisión. Las inspecciones para llevar adelante, para decir, esta empresa minera o esta cooperativa está cumpliendo. En el momento no tenemos ninguno de estos instrumentos derivados al gobierno municipal que nosotros hagamos el seguimiento. Sí lo hacemos de manera rutinaria, como ya ha mencionado la ingeniera Obdalia, juntamente con laboratorio, realizamos las inspecciones y también con la gobernación. ¿Es por un vacío legal, Marco? No o sea, si en ningún lugar de la norma establece que tiene que ser así, o es una irresponsabilidad, digamos, del Estado. Podríamos decir que es una irresponsabilidad, porque tanto la gobernación como el ministerio deberían remitir al gobierno municipal, aquí está, este es el instrumento aprobado, aquí está la licencia ambiental, hagan seguimiento e infórmenos de acuerdo a la frecuencia. No tenemos esos instrumentos nosotros ahorita. Posiblemente porque ninguna de estas actividades tengan licencia ambiental para que se realice seguimiento. Una vez que se regularice, posiblemente, no es posiblemente, ya el gobierno municipal debe cumplir con su tarea de vigilancia y control a este instrumento. Pero ahora sí realizamos las inspecciones conjuntas, programadas, de acuerdo a lo que ya mencionó Obdalia, a la caracterización de cuerpos de agua que tiene el municipio. Y nosotros debemos mantener la calidad o mejorar esa calidad de agua, por lo que nos obliga a realizar las inspecciones en las cuencas frecuentemente. Y ahí identificamos no solamente actividades mineras, industriales, las mismas de nosotros como vecinos, que nuestras descargas van a los ríos a través de sistemas de EPSAS. Okay. Entonces, esa es una tarea bastante compleja, pero no imposible de realizarla, y lo vamos realizando de acuerdo a nuestros recursos. De minería, no tengo ahorita como instrumento de seguimiento que me diga, señor, haga seguimiento a esta empresa, esta es su licencia, informe. Y eso muy bien lo ha mencionado Vladimir, que es una deficiencia que posiblemente lo tengan las autoridades ya del gobierno central y del gobierno departamental. Obdalia, en este mismo, sobre este mismo tema, ¿es posible, factible que el gobierno municipal de La Paz, porque obviamente también tiene autoridad, digamos, en el territorio, no pueda solicitar estos documentos, digamos, donde se establece qué tipo de controles tenemos, digo, como La Paz, aplicar, y qué otras actividades además se pueden hacer, acciones, no sé, tenemos la potestad, por ejemplo, como gobierno municipal de suspender alguna operación? ¿Qué dice la norma al respecto y qué acciones toman ustedes? Sí, bueno, como gobierno municipal de La Paz, sí hemos solicitado a las autoridades ambientales competentes nos remitan si alguna de estas actividades tuvieran la licencia ambiental, ¿no? Muchas de esta correspondencia no es respondida, ¿no? Hemos nosotros tenido conflicto con acceso a la información con respecto a la JAM. En la anterior gestión o en las anteriores gestiones, sabemos muy bien que la JAM es la que maneja los datos técnicos de cómo son
las cuadrículas o a quiénes estarían haciendo el trámite de los contratos mineros, ¿no? ¿Quiénes estarían en gestión? Es muy difícil poder nosotros como GAM La Paz poder acceder a esta información, que es bastante importante, ¿no? La GAM cobra porque emitan esta información. Y nosotros como instancia pública o una institución pública a la par, un poco tenemos esa accesibilidad de manera tan fácil con la JAM. Ahora bien, en la gestión 2023, a solicitud de nuestro alcalde, se realizó una inspección bastante grande con todas las instancias que deberían estar inmiscuidas para el tratamiento de estas actividades. Se acordó en su momento que se podría generar un comité en la cual se establezcan lineamientos de control, seguimiento, también fiscalización, que si bien la norma te lo atribuye, pero sí es importante que esto esté tal vez de una manera mejor coordinada con todas las instancias. A la fecha no tenemos respuesta como GAM La Paz de este comité interinstitucional. Se han hecho las solicitudes hasta el defensor del pueblo, imagínense, no, y no tenemos ninguna respuesta. También es importante hacer mención que la gobernación tiene el rol de hacer la fiscalización, así como el Ministerio de Medio Ambiente, o bueno, el Ministerio de Planificación ahora, ¿no? Entonces, estas dos instancias tienen bajo su control un gran terreno, bueno, grandes espacios o terrenos que controlar. Imagínense, en la Gobernación de La Paz, en la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra, se debe de contar con al menos 15 funcionarios, tal vez un poco más o tal vez un poco menos. Pero tienen que atender 87 municipios, ¿no? Entonces, la norma ambiental nacional es un poco limitante para los GAMS, siendo que el GAMS sí podría, de alguna manera, ser un poco más operativo en el control, seguimiento y también fiscalización de estas actividades, pero es muy limitante la norma, ¿no? Entonces, eso es un problema también que hemos podido identificar. Hay que seguir insistiendo, hay que tal vez prever. ¿Perdón? Les decía que usted está tocando un tema sumamente importante porque tiene que ver, eso tiene que ver con las autonomías, ¿no? Con el poder de las competencias que corresponde a cada territorio. 15 personas para 87 municipios es realmente muy escaso personal, pero además de estas 15 no deben estar ocupadas de ese tema necesariamente. Entonces, obviamente ahí hay unas fallas enormes, no solamente en las normativas, y en el caso de municipios pequeños tampoco deben tener la capacidad de hacer este control. Hablamos de un municipio grande, digamos, más sólido como el de La Paz, pero si pensamos en los otros es bastante complicado. Quiero invitar a la ciudadanía a poner sus preguntas, a dejar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Por favor, es un tema sumamente importante. Y en relación a lo que decía Obdalia, aprovechar para preguntarle a Vladimir, desde la experiencia, en este caso de la Asociación de Ingenieros Medioambientales y desde la sociedad civil, ¿qué recomendaciones tendrían ustedes para abordar esta problemática de manera integral y para que haya un mejor efecto, digamos, de las acciones que, como ya hemos visto, lastimosamente, no permiten congregar a todas las instituciones que deberían hacerse cargo de esta problemática? Bien, me parece importante que se vea la posibilidad de armar un comité de protección de las cuencas de La Paz. Ahora, este comité, como anteriormente indicaba, debería involucrar a muchos actores municipales, departamentales, nacionales, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos, incluso aquellos que tentativamente manejan el tema del abastecimiento de agua, como es el caso de EPSAS, y que posiblemente se vean afectados por este tipo de actividades mineras ilegales. Otro aspecto que me parece importante también es hacer un estudio más serio de lo que ocurre en el sitio. Si bien se escucha frecuentemente en medios de prensa e incluso en este momento de que se han hecho algunos estudios, se ha verificado que el agua está bien o está mal, muchas veces estos resultados no son, diremos, ampliamente difundidos para la sociedad civil.
he visto, como les digo, artículos de medios de comunicación en que dicen, sí, la gobernación dice que todo está bien, que no hay presencia, pero, por ejemplo, cuando es el tema de toma de muestras, no se sabe con certeza cuáles son los resultados encontrados a partir del análisis de los parámetros que pueden estar presentes en el agua. De igual forma, no se conoce de dónde específicamente se ha hecho la toma de muestras, porque algunos dan a entender, cuando existía la preocupación de la contaminación en embalses que abastecen de agua a la ciudad de La Paz, no se precisaba si el agua que supuestamente estaba bien, tomaron muestras de agua del embalse, tomaron muestras de agua del río, tomaron muestras de agua de las descargas líquidas generadas por las actividades mineras ilegales que están en operación. O sea, como que esa falta de información limita de alguna forma una participación más asertiva por parte de la sociedad civil. Considero que toda esta información debería ser de alguna forma de fácil acceso, debería estar registrada en algún medio, como para también la sociedad y otras instituciones técnicas puedan verificar si efectivamente la evolución de la presencia de algunos contaminantes está bajando, se está manteniendo, se está incrementando a través del tentativo monitoreo frecuente que realizan los actores involucrados. También me parece importante que estos actores mejoren su coordinación, porque como indicaban anteriormente los funcionarios del gobierno municipal de La Paz, que pese a que ellos tienen la competencia de hacer inspección y seguimiento de las AOPs dentro de su jurisdicción, no tienen, diremos, las herramientas, los mecanismos necesarios. Si ellos van a hacer inspección, como indicaba anteriormente el ingeniero y la ingeniera, deberían tener ellos los documentos que han derivado en la emisión de la licencia ambiental, como para que ellos por lo menos puedan hacer esa competencia de hacer un seguimiento de los compromisos que están establecidos en la licencia ambiental. Otra también recomendación importante, sobre todo para la instancia encargada de dar las licencias ambientales, que en este caso en particular sería la Gobernación Autónoma Departamental de La Paz, aunque en algunos casos podría ser la nacional, pero eso depende de las competencias y casi en la mayoría de los casos es la departamental, es que realmente se tiene que dar curso a una AOP para que se adecue. Es decir, nosotros entendemos que la adecuación es cuando una AOP ha iniciado operaciones o ya se encuentra en operación y no tiene una licencia ambiental, lo que normalmente nosotros vemos como adecuación es que, bueno, ya has iniciado incumpliendo la normativa ambiental vigente, porque se supone que deberías tener licencia ambiental antes de colocar tu primer ladrillo, pues ya, te vamos a dar la oportunidad de que te adecues, presentas un documento que regularmente es el manifiesto ambiental, pones una serie de compromisos. Aparte, te sancionamos, sanción que por cierto también es muy ínfima con respecto al daño ambiental que posiblemente haya generado la AOP mientras estaba operando de forma ilegal sin licencia ambiental. Bueno, te damos la oportunidad de que te adecues, presentas tu manifiesto, tus compromisos ambientales y te damos la licencia ambiental. Yo me pregunto, ¿es necesario que sí o sí dar curso al licenciamiento ambiental de una AOP que está en operación? Parecería que muchas AOPs prácticamente en Bolivia dicen, bueno, iniciaré operaciones de forma ilegal hasta que me pesquen, hasta que me encuentren, y cuando me quieran iniciar un proceso sancionatorio, bueno, fácil, pago la multa, que por cierto no es muy alta, presento mi manifiesto y ya está, pero que como que me salí con la mía. En realidad, debería aplicarse lo que dice la normativa ambiental, que no existe una obligación tácita como tal de tener que dar una licencia ambiental. Si yo tengo una AOP que puede generar un impacto ambiental importante o considerable en un determinado ecosistema o zona, yo debería tener, bueno, en este caso la autoridad departamental, la tuición de decir, bueno, sabes, tu actividad es totalmente incompatible con lo que se pretende proteger, garantizar en este lugar, entonces te vamos a denegar, no te vamos a permitir la adecuación, por más que pagues multa, por más que presentes un lindo documento ambiental, no, porque tu actividad simplemente no es compatible con los objetivos que tenemos en esta zona o en este lugar. Entonces, lamentablemente existe esa tendencia de pensar que podemos dar licencia ambiental a toda AOP y nos olvidamos el hecho de que la normativa ambiental vigente permite que yo no le dé la licencia ambiental a una actividad porque justamente puede estar implicada en posibles daños muy importantes al ser humano, a ecosistemas frágiles, etcétera.
Y ¿qué más para finalizar esta parte? Indicaban anteriormente de que el problema no solo son las actividades ilegales que están en operación o posiblemente incluso las actividades que estén con licencia ambiental y en funcionamiento, sino también es el tema de los pasivos ambientales, es decir, actividades abandonadas que en pocas palabras no tienen dueño, pero que están presentes ahí y de alguna forma siguen emitiendo contaminantes, siguen generando un determinado impacto ambiental y que nadie se está haciendo cargo del saneamiento de estas zonas. Porque podemos, diremos, eliminar toda actividad ilegal, pero ¿y qué hacemos con los pasivos? Que si bien no están operativos, siguen emitiendo algún tipo de contaminación. Gracias, Vladimir. Se refería probablemente usted al ejemplo de la solución que nos mencionaba en un inicio del programa, Marco Antonio. Bueno, una pregunta súper cortita, Marco o Obdalia, quien quisiera responderla, nos dice, ¿por qué no se realizan estudios sobre esta situación? Yasmín Peñalosa escribe, ¿no se debería esperar a que la contaminación avance aún más y sea más evidente? Al final, estas aguas terminan siendo utilizadas para el riego de alimentos, dice ella. Entiendo que sí se hacen algunos estudios, con qué periodicidad, así súper cortito, Marco u Obdalia, para ya luego despedirnos. Ya, el gobierno municipal, como digo, y Obdalia también, tenemos una resolución de la caracterización de nuestros cuerpos de agua. Todos los años y cada cierto periodo realizamos el monitoreo. Están con puntos georreferenciados. Ya el gobierno, perdón, la OMSA viene y nos solicita esta información y nosotros le proporcionamos. Esta información lo tenemos anualmente ya que contamos con el laboratorio. Tenemos puntos identificados los cuales no se mueven. Sí, realizamos estos. ¿Y Marco, esta información está disponible al público? Sí, sí, como te digo, la OMSA nos solicita cada vez esta información en estudios y nosotros les entregamos. A veces nos piden de punto específico y otros de la cuenca. Ok. ¿Hay que solicitarla o está publicada en algún portal del gobierno autónomo municipal? Por el momento hay que solicitarla. Sí, estamos en un programa que ya vaya todo lo que nosotros coloquemos de los estudios de agua, vayan igual al portal, como lo hacemos con Red Mónica. Perfecto, ¿no? En el marco esto del acceso a la información pública, creemos que eso es muy importante. Bueno, Marco, muchísimas gracias por haber asistido al programa, por explicarle a la ciudadanía el impacto que está teniendo este tipo de actividades en las cuencas de La Paz, pero además con tanta precisión y detalle. Lo propio a Obdalia y al ingeniero, a Vladimir, que nos han ayudado a comprender mejor este fenómeno. Esperamos poder contar nuevamente con su presencia en el programa Sumando Voces en Directo. Muchas gracias por la invitación y gracias a cada uno de los participantes. Gracias, Marco Antonio. Vladimir, cortita la despedida, por favor. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias, Obdalia. No sé si quiere decir algo. Ya no está Obdalia. Bueno, entre tanto, o más bien dicho, al final ya del programa, quiero agradecer la atención que nos han prestado, amigas, amigos, invitarles a seguir nuestras cuentas en redes sociales y también ahí están las redes sociales de Sumando Voces. Ustedes pueden seguir nuestras redes para acercarse a la información que producimos y también no se olviden visitar nuestra página web sumandovoces.com.bo. Va a ser hasta el próximo miércoles con una nueva sesión de Sumando Voces en Directo.